no le pedís de control, digamos. Bien, bien. O sea, si es un primer episodio, uno lo trató y resolvió y es baja y no está embarazada, no le voy a repetir, o sea, no le voy a hacer urocultivo de control. ¿En qué casos voy a pedir yo el urocultivo de control en una infección urinaria baja? ¿En qué escenario, digamos? Una infección recurrente, por ejemplo. Muy bien, puede ser que entonces uno, por ejemplo, a los 7 o 10 días, vuelvo a tener síntomas. A los 7 o 10 días suspendido el antibiótico, vuelvo a tener síntomas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pedir un urocultivo, ahí sí, para ver si se trata de una recurrencia o de una recaída. ¿Cuál es la diferencia? Recaída del mismo microorganismo y recurrencia a uno distinto. Claro, entonces el urocultivo me da el positivo. Si es al mismo germen, evidentemente no esterilizó porque la elección del antibiótico o el tiempo de antibiótico no fue el apropiado. Y si es otro germen, bueno, es un episodio distinto. Es decir, que ahí tienen una excepción para pedir el urocultivo, un urocultivo nuevo, pero de control no se hace, excepto, como alguien dijo por ahí, en la mujer embarazada. En esa es muy importante que no se quede con una bacteriuria asintomática, por lo que hablamos del martes del riesgo, ¿no? Bien, en una infección urinaria alta, una pielonefritis, ¿voy a pedir o no voy a pedir un urocultivo de control? Sí. Sí. Sí, ahí sí voy a pedir. ¿Y a los cuántos días voy a pedir el urocultivo de control? 7 o 14 después de que terminaste la terapia antibiótica. Generalmente se pide a los 10 días determinados los antibióticos, ¿sí? Porque, bueno, uno quiere, por ejemplo, si hizo quinolonas, tiene una vida media prolongada y puede haber algún factor inhibitorio que después nos da un falso negativo. O sea que a los 10 días de haber completado el esquema, uno debería pedir un urocultivo de control en la infección urinaria alta, o sea, pielonefritis. Bien, ahí ya esclarecimos algunos términos. Volviendo a esto de la mujer con la infección urinaria baja, o sea, la cistitis. Supongamos que esa mujer que no le pedimos esa vez, vuelve, pero dentro de unos meses. No a los 7 o 10 días, no contiguo a pensar en recaída o reinfección, sino pasan varios meses, 6, 7, 8 meses, vuelve con una clínica de infección urinaria. En ese caso, ¿le pedirían o no un urocultivo? ¿O la vuelven a tratar empíricamente? ¿Qué opinan? Se le pide otro urocultivo. Se le pide y uno la empieza a estudiar. ¿Por qué? Porque es importante decir, bueno, realmente se trata de una paciente sana, sin comorbilidades, sin anomalías en su vía urinaria, que le estén condicionando estas infecciones urinarias. Entonces, le pido el uro y le empiezo a estudiar. ¿Cómo le empiezo a estudiar? ¿Qué le solicito? Una eco renal. Ajá, una eco renovesical, donde yo, como dijimos los otros días, quiero descartar anomalías de la vía urinaria, sea que sean anomalías congénitas o sea que haya, digamos, litiasis, o sea, por ejemplo, agregado alguna otra cuestión ahí. Bien. Supongamos que esa mujer, siempre estamos hablando de esa mujer, entonces no tiene comorbilidades, le dio bien la ecografía renal, pero empieza en una seguidilla de lo que llamamos infección urinaria recurrente, que ¿cuál era la definición? ¿Cuántos episodios en 6 meses? ¿Cuántos al año? 2 en 6 meses o 3 al año. Claro. Entonces ahí califica para recurrente y yo necesito hacer el urocultivo para saber si va cambiando la resistencia del antibiograma al germen o son distintos gérmenes. O sea, yo tengo que tener bien chequeado dónde estoy parada, por decir así, con la situación de esa persona, de esa paciente. Ahora bien, yo si digo, es sana
no tiene comorbilidades y no tiene anomalías de la vía urinaria, ni litiasis, ni nada que le condicione, yo debería investigar si ella relaciona que esas infecciones urinarias están relacionadas en proximidad de tiempo al coito, a las relaciones sexuales. Entonces, si está ese antecedente y son recurrentes, yo le podría dar un tratamiento que es profilaxis postcoito. Es decir, aparte de lo que dijimos, no al bidet, la higiene especial, el tema de orinar, no a las duchas vaginales, tratar si hay algún cuadro de vaginitis, evitar la constipación, todas las normas higiénico-dietéticas que hablamos. Aparte, entonces, yo le voy a decir que orine después de cada relación sexual y que tome un antibiótico postcoito, porque si uno identifica a esa paciente, realmente funciona esto. Entonces, por ejemplo, con una céfalo de primera o un comprimido TMS, yo puedo solucionar y aliviar esa cuestión, y que no haga infecciones urinarias. Bien. Supongamos, ¿Por cuánto tiempo, ¿estamos hasta ahí? se hace ese profe? No, uno lo puede mantener y después lo puede suspender, por ejemplo, a los 3 o 6 meses y ver si sin profilaxis sigue o no sigue haciendo las infecciones. Y si la sigue haciendo, ¿qué haces? Uno puede seguir con la misma estrategia siempre y cuando digamos, documento con el urocultivo que no se me haya hecho resistente a lo que le estoy dando, por ejemplo, a Bactrim o a la cefalo primera, porque ahí voy a tener que cambiar la estrategia, le voy a entregar nitrofurantoína o norfloxacina, como habíamos hablado, de las recurrentes. ¿Qué más? Eso, le voy a cambiar la profilaxis y la voy a tener bien chequeada con urocultivos de control, si no respondió a la profilaxis. Ahí ya la dejaría con antibióticos, ya no postcoito, sino que la dejaría 6 meses o un año, con norfloxa o TMS trisemanal, o nitrofurantoína diaria en bajas dosis. Esa sería una estrategia. Siempre chequeando que no haya otros factores. Por ejemplo, que sea portadora de una vaginosis bacteriana, que ustedes saben que no es una infección de transmisión sexual, sino que es una disbacteriosis, es decir, una alteración de la flora protectora, digamos, de la vagina, o que tenga una vaginitis a trichomonas o a cándidas, etc. Bien, o sea, eso trato de corregir si encuentro algún factor ahí que esté disparando esa situación. En general, responden, ¿no es cierto?, a cualquiera de las estrategias que les acabo de mencionar. Bien. Supongamos que no individualizamos el hecho que sea con relación temporal con una relación sexual, tampoco tiene comorbilidad, tampoco tiene anomalías ni litiasis, pero hace infección urinaria recurrente. Bueno, depende de la edad, puede ser joven o puede ser posmenopáusica. La posmenopáusica podemos agregar, como decíamos, estrategia óvulos de promestriene o estriol para tratar de restaurar su flora vaginal, y eso generalmente les ayuda bastante a controlar lo de las infecciones urinarias. En ese caso, también en la posmenopáusica le daría de 6 meses a un año antibiótico-terapia prolongada, bajas dosis diarias o trisemanal con los antibióticos que dijimos. Bien. Pero supongamos que nosotros tenemos una paciente que hace de vez en cuando una infección urinaria, pero no califica para que sea recurrente. Es decir, eso que son 2 en 6 meses o 3 en el año, no, son mucho más esporádicas. Bueno, en general las voy a tratar de documentar con urocultivo. Fíjense que hasta ahora le pedimos urocultivo a todas, menos a ese primer caso que les mencioné. Pero en la letra chica puede pasar que tengamos una paciente que está con profilaxis, o sea, postcoito o crónica, y igual a hacer infecciones recurrentes, pero que no puede acceder a realizar el urocultivo porque no cuenta donde vive con un laboratorio en el cual se pueda procesar dentro de esas 48 horas máximas que se puede mantener el uro en la heladera,
no puede remitir la muestra porque se trata de se fue de viaje, está de vacaciones, vive lejos, entonces el centro de lo que es un laboratorio de cierta complejidad, o le tocó justo síntomas de infección urinaria un feriado largo y no da a las 48 horas. Bueno, en esos casos de la letra chica, nosotros sí podemos entrenarla y ya decirle a la paciente que tome un antibiótico, o sea, que se automedique. Pero estamos hablando de alguien, una mujer sana, sin comorbilidad, que no esté embarazada, y que no tenga acceso a realizarse el urocultivo. O sea, sería una excepción. Y en ese caso, si recibía profilaxis, por supuesto que le voy a dar un antibiótico que no estaba recibiendo. Entonces, por ejemplo, si estaba con Bactrino o nitrofurantoína, o estaba con profilaxis con poscoito céfalos de primera, y bueno, le podemos decir ahí sí que tome una ciprofloxacina, por ejemplo, los 3 días. Pero sería la letra chica, la excepción, de que no tuvo acceso por las situaciones que nombré a realizar la documentación con el urocultivo, que sería lo ideal. Bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar antes de pasar al caso clínico? Yo, profe, una pregunta. Las dosis de una ITU recurrente Sí, ¿quién en es una yo? mujer, Sí. Excelentia, ¿Cómo? en las dosis para una ITU recurrente, Ah, las que son dosis. de Las 6 dosis meses a son, sí. un año. Yo te ¿Cuántas dosis? escucho mal, ¿Qué pero creo que me dosis? estás preguntando Porque las en el dosis consulto de capaz. antibióticos, de la recurrente, de la supresiva. ¿Sí? Nitrofurantoína, 100 miligramos por día, Sí, profe, me anda durante mal 6, internet. Sí. durante 6 meses o un año. Durante 6 meses o un año, nitrofurantoína, 100 miligramos día. Generalmente lo damos la noche antes de irse a dormir. Y con esa dosis baja, en general se tolera bien, porque dijimos que la nitrofurantoína tiene sus inconvenientes con el tema digestivo. Si no, podemos hacer profilaxis trisemanal con norfloxacina, 400 miligramos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o podemos hacer profilaxis trisemanal con TMS, o sea, trimetroprima sulfametoxazol, simple, es decir, el que trae 400 miligramos de sulfametoxazol y 80 de trimetroprima. Gracias, profe. Bien, ¿sí? Profe, perdón, ¿cuánto dijiste norfloxacina? 400 miligramos trisemanal. O sea, un comprimido lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Bien. Bueno, estamos entonces, no quedó duda entonces de cuándo pedimos el urocultivo, si pedimos o no urocultivo de control, cuándo lo estudiamos al paciente y qué estrategias tenemos para las recurrentes, sea de la posmenopáusica o asociado a poscoito. ¿Estamos? Siempre acuérdense de la excepción de la embarazada. Bien, que es un capítulo especial, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de lo que estuvimos hablando el martes? De los cultivos, de los antibióticos, de la clínica, de cuáles son las situaciones especiales para que sean complicadas, acuérdense que se cambia la sonda cuando pedís una infección urinaria sospechada asociada a catéter, acuérdense los criterios y definición de bacteriuria sintomática, ¿eso lo tienen bien en claro? ¿A qué llamamos bacteriuria sintomática? No sé si alguien faltó de los que están ahora conectados. ¿Alguien que haya faltado el martes y quiere aclararlo? Bien. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Un trabajo que yo les había dado en plena pandemia a los chicos. Muy simple, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, Respecto a las ITUs bajas, que de elección es la nitrofurantoína, sí. ¿cada cuánto se da? Para tratamiento de una aguda, de 5 a 7 días. Ajá. ¿Y cada cuánto por día? ¿Cada cuántas horas? 100 miligramos cada 12 horas.
Antes se daba 100 miligramos cada 6 horas y no había paciente que la toleraba porque se vomitaba, daba cólicos, diarrea, etc. Y después se vio que dar 100 cada 12, o sea, mitad de dosis, igual esterilizaba la orina. Así que, por alguna guía vieja pueden encontrar nitrofurantoína 100 cada 6, pero en realidad hoy por hoy con 100 cada 12 es la dosis correcta. Ah, listo. Sí, porque en la guía decía eso, 100 cada Cada 6. 6, claro, no. Ya hace, yo diría, 3 o 4 años que se vio que con 100 cada 12 perfectamente se esteriliza una infección urinaria baja. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando la infección se vuelve complicada, ¿vos con el tratamiento antibiótico qué haces? ¿Seguís igual o no sé cómo es el manejo? O por lo menos no lo entendí. Complicada, ¿cuál de todos los escenarios? ¿Una pielonefritis con cálculos, por ejemplo, con litiasis? ¿O complicada porque no hay respuesta, decís vos? Claro, por ejemplo, cuando no hay respuesta. Bueno, en realidad si yo tengo, por eso es lo importante tener documentado con el urocultivo, porque si yo la toma de muestra, la técnica fue correcta, y tengo identificado la cepa que se supone que es monomicrobiana, porque ya dijimos que la polimicrobiana, o sea, 2 cepas o más, ¿a quién la relacionábamos? Y sí le dábamos valor, ¿se acuerdan? ¿A quién? ¿Se acuerdan que dijimos? Si viene más de una cepa, esto es una muestra contaminada, la tiramos, no sirve para nada. Tiene que ser monomicrobiana, excepto, o sea, positivo en Escherichia coli, positivo en Enterococo, positivo en Staphylo, positivo en Proteus, lo que sea. Pero a veces vienen 2 gérmenes, por ejemplo, un Proteus y una Klebsiella, o hasta un tercer. Ese es la excepción a la regla. ¿Cuándo le damos importancia y decimos, no, señor, no es una contaminación? Realmente tiene 2 o 3 gérmenes. ¿En qué paciente? ¿Paciente con sonda? Claro, en el paciente sondado. En ese, si nosotros hicimos cambio de sonda y tomamos el urocultivo nuevo y vienen 2 gérmenes, los 2 los vamos a tratar. ¿Sí? Bueno, no me quiero ir de la pregunta de ella. Ella dice que una infección urinaria que está complicada, por ejemplo, que sea una infección urinaria alta y que no haya respuesta al tratamiento. Bueno, si está bien tomada la muestra, como les decía, el urocultivo, y tengo identificado el germen, y yo le di el antibiótico correcto según antibiograma, yo tengo que empezar a investigar qué está pasando que aún con el antibiótico elegido correctamente no hay respuesta. Entonces, yo ahí tengo que preguntar, ¿está con la dosis correcta el antibiótico? ¿El paciente no lo está vomitando en el caso que hayamos optado por la vía oral? ¿El paciente no tiene un síndrome malabsortivo que condicione, digamos, la biodisponibilidad del antibiótico? ¿O no es un antibiótico el que elegí, pese a que decía que era sensible al antibiograma, que tenga buena concentración en parénquima renal? ¿O se complicó porque tiene otra cosa, por ejemplo, un absceso renal? Son todas preguntas que uno se tiene que hacer. Descartada esas cosas, lo que uno tiene que hacer es cambiar el antibiótico, porque si el paciente, por ejemplo, sigue con fiebre o sigue con dolor y sigue con los síntomas urinarios bajos, evidentemente, aunque el antibiograma diga que es sensible, no sé, a ciprofloxacina y yo le estoy dando y no responde, bueno, evidentemente lo tengo que cambiar según el antibiograma. No es que tenga que volver a pedir un urocultivo, porque si está bien hecho desde el comienzo, no es que le tenga que repetir. Encima va a dar negativo porque le estuve dando antibióticos, si lo repito, pero no es necesario repetir. Yo lo que tengo que saber es qué falló. La absorción, si era oral, no tenía buena penetrancia en parénquima renal, está complicado porque esta persona no solo tiene una pielonefritis, sino que tiene una litiasis asociada. ¿Qué está pasando? Dosis, no está vomitando, etcétera, todos esos planteos. Si yo descarto todo eso, opto por otro antibiótico. Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a jugar un poco con esto. Tenía una Escherichia
No, tenía un Proteus, tenía un Proteus, y bueno, no tiene cálculos, pero bueno, yo le di ciprofloxacina y extrañamente no respondió. Bueno, yo voy a tener que optar por otro antibiótico, por ejemplo, por vía parenteral, que puede ser un acéfalo de tercera. Entonces le puedo dar ceftriaxona o cefotaxime, bueno, en principio eso. Porque si fuera una pseudomona, que da más trabajo tratar, ya daríamos cefalosporinas antiseudomonales, ¿sí? Como cefepima, como ceftazidima, pensaríamos también en la amicacina, como aminoglucósido, pensaríamos también en otros betalactámicos como piperacilina, tazobactam. O sea, yo ya haría rotándolo el antibiótico. Acuérdense que los aminoglucósidos es un buen aliado, digamos, en cuanto a usarlos en la pielonefritis, porque yo, por ejemplo, lo puedo dar intramuscular en una dosis única, por ejemplo, amicacina, 1 gramo por día intramuscular. No tengo necesidad de internarlo al paciente y no tengo necesidad de tener vías endovenosas, si en el caso que no dispongamos, digamos, de una indicación formal de tener que internarlo. Nunca la usaría en una infección urinaria baja, claramente. Bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto? No sé si eso quedó claro, el concepto, entonces. Lucía, Sí, que profe. creo que... Sí, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, vayamos a compartir entonces. Es muy simple el caso, es simplemente para que ejerciten diagnósticos diferenciales, etc. Este es un trabajo entonces que se lo había dado a unos alumnos de una comisión. Bueno. Entonces, caso clínico. Mujer de 35 años que cursa su primer embarazo, 28 semanas, con reciente diagnóstico de diabetes gestacional. Comienza con un cuadro de lumbalgia derecha y fiebre de 24 horas de evolución. Como antecedente relevante, relata cistitis recurrente desde hace 2 años aproximadamente, y en el laboratorio del último control gestacional de hace una semana, un sedimento urinario patológico con abundantes leucocitos y gérmenes. Ante la ausencia de síntomas urinarios, no se le solicitó urocultivo. Al examen físico se encuentra febril, con una TA de 170, 38,5 la temperatura, taquicárdica, puño percusión positiva derecha y su abdomen es blando, depresible e indolor. Bueno, primera pregunta. ¿Qué conducta a seguir tomarían en esta paciente? ¿Y qué consideraciones harían sobre el relato de su anamnesis? ¿Cómo la resumirían? Parece que tiene una ITU alta en una embarazada. O sea, Bueno, entonces... La primera conducta sería internarla. Perfecto, o sea, estamos frente a una infección urinaria complicada, ¿no es cierto? Porque es alta y está embarazada. Y está perfecto, la vamos a internar. ¿Qué, digamos, en su historial reciente tienen algo para señalar, algo que les haya llamado la atención? ¿Qué le está pasando aparte de una infección urinaria a la mujer? ¿Tiene diabetes la gestacional? cistitis recurrente. Claro, que tenía antecedentes de itus recurrente. ¿Y qué pasó ahí en el medio? Fíjense que si uno viene con antecedentes de hace 2 años que está con itus, se embaraza, hay una alerta, ¿no es cierto? Y fíjense que nosotros habíamos dicho que siempre se pide el urocultivo en 1 por trimestre, y si tiene bacteriuria asintomática o infección urinaria, ni que hablar que todos los meses. ¿Y qué pasó ahí? Ahí le piden un sedimento urinario. ¿Tiene el diagnóstico de diabetes gestacional? Tiene antecedentes de diabetes gestacional, lo cual le agrega un extra. Pero decían no hacerle urocultivo. Claro, ¿y eso qué opinan ustedes? Que el sedimento era patológico, abundantes leucos y gérmenes.
Y como no tenía síntomas urinarios, decidieron no solicitarle urocultivo. ¿Qué opinan ustedes de Tienes que eso? hacerle urocultivo y hemocultivo. Urocultivo y Hemocultivo. estamos hablando de que estaba en ambulatorio, ¿eh? O sea, y no tenía síntomas urinarios. En un control pasó eso. O sea, le piden una rutina, hay una orina patológica con leucocituria, y como no relataba síntomas urinarios, directamente el uro no se le pidió. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Bueno, acá hay alguien que dice que le hubiese hecho uro y hemo. No sé si los demás están de acuerdo. No, yo decía de hacérselo ahora por la lumbar, por el Ah, cuadro no, de no, ahora. no. Estamos con esta cuestión de, ya vamos a volver sobre eso. Estamos con este paréntesis de que ella venía por controles ambulatorios. ¿Qué opinan de eso? Claro, Que vos no se le decís, Yo le pidió? hubiera hecho, vos decís que tenía una bacteriuria sintomática. Claro. O sea, No se le está perfecto. Había que pedirle un urocultivo un uro. para descartar la bacteriuria sintomática. Y si la hubiésemos encontrado, o sea, si el uro era positivo, lo hubiésemos tratado, ¿verdad? Claro. Y tal vez no hubiésemos llegado a esta situación que ahora la paciente está cursando. ¿eh? Bueno, ese es un primer concepto. La leucocituria y el control con urocultivo en una mujer embarazada con ausencia de síntomas debe estar, porque si hay una bacteriemia, una bacteriuria la tengo que tratar. Bien, bueno, ya la tenemos internada, ya sabemos que está de 28 semanas, que el diagnóstico más probable es una pielonefritis, que tiene una diabetes gestacional, y que le vamos a pedir, acá dijeron, urocultivo y hemocultivo. ¿Están todos de acuerdo con la conducta que dijo ella? ¡Qué silencio! Del urocultivo sí, del hemocultivo no estoy segura. No. Ajá. Voy a dejar de compartir, total ya la tienen, es bien simple la... ¿Quién dijo que le pediría uro y hemo? ¿Quién fue? ¿Así ubico? Yo, Lucía Toselo. Bueno, Lucía, está muy bien lo que vos dijiste. ¿eh? Por supuesto que hay que hacer el urocultivo y como es complicada, por eso la internet, también le voy a pedir hemocultivo. O sea que está muy bien la conducta. Si bien el porcentaje de bacteriemia no es alto, realmente nosotros debemos documentar, porque si llega a tener hemocultivos positivos, está más complicada, digamos, el cuadro de lo que pensábamos, porque entonces ya no es una simple infección urinaria alta en una embarazada, que no es tan simple, sino que encima está bacteriémica, lo cual le agrega un plus en cuanto a severidad. Es decir que toda infección urinaria que yo interne, si yo la estoy internando, estoy diciendo que hay alguna situación que es complicada. Y si es complicada, yo le voy a pedir el urocultivo y el hemocultivo. ¿Sí? O sea, que no caigan en disquisiciones, que a veces pasa con algunos colegas que dicen, no, con el internal el urocultivo es suficiente. Una Profe, paciente. Sí. ¿en ese caso también se internaría la paciente? En el caso de... A ver, vamos En al el revés. caso de ahora de la embarazada con diabetes y la ITU lumbalgia. La embarazada con infección urinaria alta, seguro que la vas a internar. Sí. Sí. Ah. Sí. La vas a internar. Es una pielonefritis en una embarazada. Y la vas a hacer uro y le vas a hacer hemocultivos. Y si fuese otro paciente, por ejemplo, que tiene un hombre, litiasis renal con una infección urinaria alta, viene con fiebre y lo vas a internar y también le vas a pedir hemo y urocultivo. O sea, ya la decisión de haberla internado es porque algo en ese paciente gravitó, digamos, para, así como criterio de internación, para merecer el hemo y el urocultivo. Digo porque a veces esto da confusión, que a veces dicen, no, yo
Lo interno le pido el uro, pero el hemo no. El hemo le pido solamente si es inmunodeficiente. No, no es así. No es solamente en el diabético, no es solamente en un trasplantado, no, 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 no. Yo la pielonefritis la considero una infección urinaria complicada y si la tuve que internar, le voy a pedir, por lo que sea, ¿no? Porque puede ser que esté con SIRS, puede ser que yo empecé tratamiento ambulatorio y no hubo respuesta, por eso la tuve que internar. Ahora, si yo tengo una infección urinaria alta en una persona que, bueno, que no se trata de una mujer que no está embarazada, que yo la reviso en el consultorio y realmente no está, digamos, con síntomas de SIRS, que no tiene comorbilidades y tiene alerta, le voy a dar una quinolona, le voy a dar los alertas, pero no le voy a sacar hemocultivo, solamente le voy a pedir urocultivo en la persona que queda bajo manejo ambulatorio de la ITU alta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Profe, a mí me queda una duda. Sí, En la embarazada con sí, bacteriuria asintomática, ¿vos sí. necesitas de un urocultivo positivo para tratarla? Si tengo un sedimento patológico, le pido el urocultivo, sí, porque no vaya de cosa de que ese sedimento patológico sea, no sé, por una vaginitis a cándida. Pero si, claro, y si el urocultivo da Yo negativo, ¿no la necesito el tratás? uro, sí, necesito documentarlo. Si da negativo y me voy por otro lado a buscar que no tengo una vaginitis o una Bien, esa era vaginosis. la duda. Bien. Bueno, ¿se entendió todo el hemo en el ambulatorio no y en el internado? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe, cuando te llega un Volvamos a nuestra paciente, paciente. Sí, perdón, cuando te llega un sí. paciente que vos lo ves con bastante mal estado general y que vos estás sospechando una pielonefritis porque, por ejemplo, viene con mal estado general y la puniopercusión es positiva, y vos sospechás una pielonefritis y por antecedentes de cistitis a repetición, por ejemplo. Vos le pedís un hemograma y le pedís el urocultivo y el hemograma te sale con leucocitos aumentados y el uro te sale positivo y te da proteínas o te da nematíes y etcétera. Vos, ese paciente que tiene los leucocitos tan aumentados en el hemograma, ¿vos le podés pedir a ese paciente un hemocultivo? Porque lo ves como muy de mal estado general o no tiene sentido tampoco. Habría que ver ese mal estado general que vos decís, ajustar un poco más, digamos, el escenario clínico. Es decir, no es lo mismo, no sé, un varón de 20 años sano que un geronte que es diabético y encima tiene problemas prostáticos. Por supuesto que el geronte va a tener más tendencia a la deshidratación, al fallo renal, a la sepsis, etcétera, que un paciente joven que lo va a resolver. Porque uno puede estar, ese mal estado general puede ser por el apaleamiento que ocasiona la fiebre, pero se le baja la fiebre y vuelve a estar bien. Entonces, hay que definir bien cuando uno dice mal estado general, si ese mal estado general está hablando de alguien que está séptico o que viene vomitando y está deshidratado y en cualquier caso, independientemente de la edad, obviamente que lo va a internar, ¿sí? Así que ahí habría que ajustar y explayarse un poco más, incluso cuando dice mal estado general, porque fíjense que esto es patología aguda, y a veces nosotros asociamos el mal estado general con alguien que viene desnutrido, perdiendo peso, o pensamos un diagnóstico de otro origen, ¿no? Entonces, también advertir eso, porque no es lo mismo una persona que realmente viene en mal estado general porque está con pérdida de peso, con síntomas de uremia, o sea, de falla renal crónica, porque tiene un prostatismo crónico que nunca se lo hizo ver y ahora viene con una complicación aguda que es una ITU. Ese sí que va a venir deteriorado, porque se le agregó algo agudo en una patología que es crónica, ¿sí? Por eso siempre cuando dice mal estado general, reitero, debería definir a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Claro, gracias. Bueno.
Bueno, muy bien. La cuestión es que nosotros tenemos ahí la embarazada en la guardia. Le están sacando los hemos, le están sacando el uro, pero por supuesto que nosotros deberíamos plantearnos, quisiera creer, otros diagnósticos diferenciales, porque nos fuimos de cabeza que tiene infección urinaria alta, pero la mujer puede tener otras cosas. Por eso la tenemos que revisar perfectamente desde el punto de vista clínico, obviamente. ¿Y ustedes qué dirían de diagnósticos diferenciales en ella? O sea, viene con lumbalgia, viene con fiebre y está embarazada. ¿Qué otras cosas se le ocurre que pueda tener? ¿Un absceso? ¿Dónde? ¿Y del psoas, por ejemplo? Bien, no es algo frecuente, pero absceso de psoas puede venir con mucho dolor a nivel lumbar, incluso tener así un posicionamiento antálgico, etcétera, tener fiebre, y bueno, ya vimos que los abscesos de psoas, la mayoría son por bacteriemia, pero también puede ser por lesiones directas hacia el músculo. No es frecuente, pero está perfecto como diagnóstico diferencial. Ahí la puño-percusión puede ser falsamente positiva, porque en realidad no le duele el riñón, sino que le duele el absceso del músculo, o puede ser bastante indefinido, digamos, porque le duele ambos flancos lumbares. Bien, ¿qué otro diagnóstico diferencial? Por supuesto, perdón, que ahí, ¿vos cómo harías el diagnóstico? Y no sería con una eco. Claro, podríamos pedir una ecografía y si no hay contraindicaciones, hacer sino una tomografía o una resonancia, ¿no es cierto? Aún mejor. Bien. Y siempre investigar si un forúnculo o una puerta de entrada para pensar en bacteriemia, ¿no? Con impacto en psoas. Que a veces es un cuadro bastante solapado. Bien, diagnóstico perfecto. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Cosas más frecuentes, a ver. ¿Un cólico nefrítico? Un cólico renal. ¿Un cólico renal? ¿Y el cólico renal cursa con fiebre? O sea, hasta la lumbalgia, te creo. No, ¿Y la fiebre? amnionitis se puede pensar. ¿Eh? En coriamnionitis se puede pensar. Bueno, entonces antes de pasar a coriamnionitis, le digo al cólico renal, la lumbalgia está perfecto, pero me sobra la fiebre, ¿verdad? Claro. Bien, o sea que ahí no. Coriamnionitis, bueno, que sea en este caso en particular patología asociada a su embarazo. Bueno, en general la paciente viene con fiebre, dolor abdominal y puede tener ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? Es decir, o empieza con dinámica, con contracciones, o tiene pérdidas, ¿no es cierto?, que ha roto parcial o totalmente las membranas, y dolor abdominal, que puede estar referido a nivel lumbar y puede tener fiebre, sí. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales? Un absceso renal. Apendicitis podría ser. Apendicitis, ahí me gustó. ¿Cuál? Aguda, por supuesto, pero bueno, ¿cuál? Sobre todo. Retrosecal. Claro, muy bien. La retrosecal, ¿se acuerdan que muchas veces da algún dolor en hemicinturón? En este caso, porque justo la mujer tiene lumbalgia, ¿no? Derecha. Pero sí, muchas veces ha hecho confundir. Ha hecho confundir, viene con fiebre, con lo que lumbalgia, lo que nosotros podemos interpretar un punto renoureteral medio superior, y no va que nada que ver con la infección urinaria y tenía una apendicitis. Bueno, para eso está la ecografía que nos ayuda, o imágenes, ¿verdad? Perfecto, me gustó. ¿Qué otro diagnóstico? Hay cosas Puede ser también una muy frecuentes. pancreatitis. O una colecistitis también. Clásico. Muy bien. O una colecistitis o pancreatitis, dicen acá. Bueno, por lejos, ¿no es cierto?, la colecistitis es más frecuente que la pancreatitis, ¿verdad? Pero está perfecto ambos, digamos, diagnósticos diferenciales. La colecistitis es prevalente, o sea que da ese dolor también en hemicinturón, irradiado muchas veces a la fosa lumbar, da fiebre, o sea que realmente puede complicar el diagnóstico. Otra vez la ecografía nos ayudaría. Bien. Y estaría faltando uno o dos.
Neoplasia. ¿Neoplasias? ¿Cuál? Yo podría tener una metástasis ósea en la zona lumbar. Ay, pobre mujer. Bueno, ¿y Una por qué tendría neumonía. fiebre y agudo? Una neumonía de lóbulo inferior. Bueno, vamos por partes. A ver, vamos a ir defendiendo a capa y espada, digamos, los diagnósticos. Acá dijeron neoplasia, una metástasis. No debería, o sea, digamos, es muy infrecuente que alguien debute, o sea, es infrecuente ya por grupo etario, digamos, embarazo y que debute encima con la metástasis y no con el primario, ¿no? Ya ahí arrancamos como cosas infrecuentes. Tengo una conocida profe que tenía cáncer de pulmón y debutó con dolor de espalda a los 35. Sí, sí, la letra chica existe, por supuesto, pero ¿tenía fiebre? No, no sé. Claro, pues yo digo, algo agudo. Aparte, seguramente habrá sido subagudo al menos, y frío el cuadro, es decir, un dolor persistente probablemente. Quisiera creer que fue así. ¿Y qué me decías que tenía cáncer de pleura? ¿Me dijiste? No, o de pulmón, no sé qué me dijiste. El caso que contaste. ¿Eh? ¿Era una neoplasia de? Pulmón. De pulmón. De pulmón. Con compromiso pleural, por eso le dolía. De pulmón. Ajá, ¿y cuánto tiempo, te acordás la evolución? Digamos, que estuvo estudiándose con ese dolor, digamos, hasta el diagnóstico. Y primero pensaban que era un dolor muscular nomás, porque ella iba al gimnasio, todo. Y de ahí la mandaron al kinesiólogo, o sea, el médico le dio unos analgésicos y la mandó al kinesiólogo, y bueno, no se le pasaba. Creo que estuvo como 2 meses hasta que le hicieron una radiografía de tórax y ahí después le hicieron tomo. Claro, y mi pregunta justamente va dirigida a eso, ¿no es cierto? Fíjate que estuvo 2 meses, por eso yo hablo de un cuadro subagudo o subagudo acrónico. En cambio esto de la ITU es aquí y ahora. O sea, yo estaba bien hasta ayer y hoy empecé con el dolor. Y hoy empecé o mañana con la fiebre. Es bien agudo. Por eso las patologías que mencionaron antes son infecciosas. El absceso, la coriomioitis, la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, la neumonía. Son dos cosas agudas. Por eso yo te preguntaba, seguramente el caso de tu amiga, aparte de ser infrecuente por la edad, en realidad tuvo un comportamiento subagudo crónico y probablemente frío, es decir, probablemente haya estado sin fiebre, ¿sí? O sea, ahí capaz que cabe más para lumbalgia, de diagnóstico diferencial de lumbalgia sí estaría, pero no para itus, ¿se entiende la diferencia? Bueno, y alguien dijo neumonía de base derecha, no sé quién dijo. Yo, profe. Bueno, está perfecto. Ese es uno de los más frecuentes, yo diría. ¿Qué ha pasado? Que bueno, fiebre, mujer, lumbalgia, fiebre, ya está, una infección urinaria. Y nadie le puso un estetoscopio para ver si tenía rales o le entraba bien el aire en esa base, porque capaz que venía sin fiebre. No tendremos que estar plenamente con todos los síntomas para llegar al diagnóstico de neumonía. Capaz que ni siquiera tenía tos. Tenía lumbalgia y fiebre, nada más. Así que, por favor, aparte de ese puño de percusión y revisar bien el abdomen, vamos a ocultarla. ¿Sí? Y después hay otro diagnóstico diferencial que también puede ser diagnóstico diferencial de lumbalgia, pero claro, cuando venía acompañado de fiebre también, hay 2 diagnósticos que se me están ocurriendo.
Epía, profe, puede ser. Bueno, la espía, digamos, en este caso, bueno, está embarazada la mujer, ¿no? Pero supongamos que nos olvidemos que está embarazada. La espía es un dolor más localizado, como una pelviperitonitis, por decir así, o un compromiso del endometrio, o sea que está más localizado el dolor en hipogastrio. Puede o no tener fiebre, pero el dolor está localizado en hipogastrio y casi siempre hay un flujo patológico. O sea, es más orientativo. No es tan frecuente que una espía tenga una repercusión tan alta, que uno haga una puño de percusión y salga positivo. Bien. Profe, un compañero dijo absceso renal también. Bueno, el absceso renal está muy bien, sea renal intraparenquimatoso o perirrenal, que ya serían complicaciones de la pielonefritis, ¿no? O sea que, digamos, más que diagnóstico diferencial, estamos hablando de infecciones urinarias que se han complicado. Acuérdense que el absceso canalicular por vía ascendente de la pielonefritis da una imagen, ¿no es cierto?, triangular, típica, que está, digamos, comprometiendo córtico-medular, y la fisiopatología es distinta, que el absceso perinéfrico, es decir, que está por fuera del parénquima renal, en la grasa perirrenal, y que esa tiene que ver más con bacteriemia. O sea, no vino por vía ascendente canalicular la infección, sino por bacteriemia, que es más frecuente en los diabéticos. Y es más frecuente, por ejemplo, los estafilococos. ¿Se acuerdan que dijimos uno puede tener un forúnculo, hacer una bacteriemia y terminar con un absceso perirrenal? O una sepsis o una endocarditis a estáfilo y terminar con un impacto en grasa perirrenal. ¿Sí? Y hay algunas incluso gangrenosas, que son del diabético. Bien. Profe, Y hay, sí. ¿y una espondilodisis? Muy bien, era una de los que yo había notado. Muy bien, la espondilodicitis. También puede engañar. Muy bien. El paciente viene con fiebre, viene con lumbalgia, tiene una contractura muscular. Si uno ensaya una puñopercusión puede dar un falso positivo. Y en realidad lo que tiene es el disco intervertebral, que seguramente por bacteriemia ha impactado. También puede ser un forúnculo o una herida infectada o puerta de entrada inaparente, hizo el germen sea un Staphylo aureus, un Streptogalactiae o un gram negativo asociado a infección urinaria, impactó en el disco intervertebral. Generalmente en columnas que tienen artrosis o alguna patología, o hay hernia discal, o sea, patología discal. Pero puede estar el disco totalmente sano y ser, digamos, producto de una bacteriemia y producir una discitis con una infección que no solo se trata con antibiótico, sino que muchas veces tenemos que la ayuda del neurocirujano para drenar, ¿no es cierto?, las colecciones. Bien, muy bien todos los diagnósticos que han dicho. Profe, ¿y el otro que habías pensado, porque dijiste 2? Sí, a ver si coincide con el mío. Ah, no, yo te estaba preguntando, profe, ¿cuál era? Ah, no. Ustedes tienen que romperse el coco. Yo pensé uno que tal vez... Acuérdense que no confundan diagnóstico diferencial de lumbalgia con diagnóstico diferencial de ITU alta, que es lumbalgia más fiebre, porque ahí van a meter la pata. ¿Y un absceso paravertebral? Un absceso paravertebral que en realidad estaría asociado ¿a quién? ¿Cómo llega un absceso a estar paravertebral? ¿Osteomelitis? En realidad puede estar relacionado a las dos patologías que nombraron hoy, al absceso de psoas o a la espondilodicitis. Porque cuando yo digo espondilodicitis, espóndilo viene de vértebra, dicitis de disco intervertebral, y el absceso de psoas es de músculo, o sea, pidomiositis. Cualquiera de esos dos cuadros clínicos, que llegó el germen ahí por bacteriemia, puede no solo destruir hueso o músculo, sino coleccionar. ¿Dónde colecciona? A nivel paravertebral. Ya van a ver seguramente con otra doctora, hay un power que tenemos hecho en los cuales se ve muy bien las imágenes de pacientes que han tenido abscesos epidurales
digamos que, o paravertebrales, que por supuesto que es una urgencia infectológica, porque si eso comprime la médula puede quedar parapléjico o cuadripléjico el paciente, obvio, irreversible, depende del nivel, la altura, ¿no? Si es cervical o lumbar. Pero bueno, es como que el absceso paravertebral complica o al absceso de psoas o a la espondilodicitis, sobre todo a la espondilodicitis. A ver, piensa cabecita a cabecita. Supongamos No sé que si es muy diga, frecuente, un paciente, pero pensemos, le voy a dar una ayuda, más añoso. Ya puede ser un salgamos de aneurisma de embarazada. aorta abdominal. Aneurisma de aorta abdominal. Diagnóstico diferencial, ¿a partir de qué? No es lo más común, pero te puede generar fiebre. Sí, es bastante raro. Me gusta el diagnóstico de aneurisma como dolor, digamos, en realidad puede ser epigástrico o más raro lumbar. Hoy casualmente estuvimos haciendo un ateneo en el hospital donde presentamos un caso de pancreatitis, presentó la gente de terapia un caso de pancreatitis grave, y decíamos, ¿no?, que ese dolor de abdomen superior de una pancreatitis, tenemos muchos diagnósticos diferenciales, como colecistitis, como infarto agudo de miocardio, como aneurisma de aorta. Así que va más por ese lado. Pero yo les digo, hay un paciente añoso, a ver, un abuelo de 80 años que... Una neoplasia renal, profe. Bueno, las neoplasias renales dan fiebre, es más, es causa de síndrome febril prolongado o de fiebre de origen desconocido. Probablemente el paciente debute con hematuria, puede tener dolor lumbar y puede estar la fiebre, pero otra vez, como el caso de la otra neoplasia, estamos acá hablando de un cuadro más subagudo / crónico, no que yo ayer estaba espléndido jugando al tenis y hoy tengo fiebre y dolor lumbar y me descubren un tumor renal. No. Si buscaríamos factores de riesgo, puedo pensar en una endocarditis infecciosa también. A veces se presenta con lumbalgia y fiebre. En realidad, ojo, porque ahí la lumbalgia y fiebre, a menos que sea una metástasis séptica en la vértebra por una endocarditis, ya ahí estamos como muy rebuscados. Porque para que sea una endocarditis con lumbalgia y fiebre, puede ser que haya impactado sépticamente, como les decía, a nivel del músculo, del psoas o a nivel vertebral, pero vendría en el contexto de un síndrome febril prolongado de fiebre de origen desconocida, menos de unos cuantos días o semanas con fiebre, ¿sí? Y otra cosa que te quiero decir, sí, que sería una complicación, que no necesariamente, no sería, digamos, con toda la agudeza que yo digo que es una ITU. Por eso yo hablo de más corto plazo las cuestiones. Por eso lo de la neoplasia de riñón también estoy pensando que, si bien es una de las causas de fiebre, porque ¿qué tumores dan fiebre? Cuando uno piensa tumor y fiebre, oncológico y fiebre, ¿quiénes son las patologías que rápidamente uno menciona? Rápido, rápido, una tras otra, rápido las escucho. Neurológico. Bueno, tumor renal, claramente que ya lo dijimos. ¿Qué más? Leucemia puede ser. Leucemias, linfomas. Ajá, ¿qué más? Pulmón, colon, ovario. O sea, hay varias patologías oncológicas que pueden debutar como un síndrome febril o fiebre de origen desconocido. Pero ya no fuimos del tema. Volvamos a la realidad. Lo que usted dice diagnóstico diferencial en un paciente adulto que se presenta con lumbalgia y fiebre, ¿puede ser un infarto renal o algo similar a eso? En general, cuando hay un infarto renal, aparte, siempre, chicos, acuérdense de lo prevalente. O sea, que ¿por qué pensar en cosas infrecuentes y raras si tenemos cosas mucho más comunes como lo que yo les quiero decir y nadie me lo ha dicho todavía, o una neumonía o una colecistitis?
Si bien con dolor abdominal, ¿puede ser que te estés refiriendo a una diverticulitis? La diverticulitis en general daría un dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿se acuerdan? Que cuando pensamos en derecho pensamos en apendicitis, cuando pensamos en izquierdo pensamos en diverticulitis. O sea que es un dolor de recto sigmoides, que es donde están la mayor cantidad de los divertículos. Y habría defensa, sería en abdomen inferior. Y yo le estoy preguntando allá arriba, lumbalgia y fiebre. Pero no me quiere decir del infarto. En general, para que haya un infarto renal, tiene que haber un antecedente de una fibrilación auricular, de una arritmia, de una causa cardioembólica, lo más frecuente. No es que uno ande espléndido por la vida, también jugando al tenis, de golpe le agarra un dolor y usted se queda un infarto renal. No, generalmente hay una miocardiopatía dilatada, es portador de una arritmia como una fibrilación auricular, hay algo cardioembólico que haya impactado. Y recién ahí voy a tener dolor y más raramente fiebre. Por eso le digo, no piensen en rareza. Y hasta ahora nadie me dijo en el abuelito que tiene 80 años, que apenas habla, y que la esposa que tiene 89, quiere explicarle al médico que su esposo le duele ahí a nivel lumbar, y que parece que tiene un poquito de fiebre, que lo ve decaído, que no comió, que está un poco desorientado, pero que le duele a nivel lumbar. Entonces, ustedes, ¿qué conducta tomarían? Lo interno, profe. Bueno, le preguntarían sobre los síntomas respiratorios, urinarios, seguramente, pero ¿qué conducta al revisarlo al paciente? Me imagino que lo van a revisar al pobre abuelo. Ahora me dicen que no y yo colapso. Si tiene alguna escara, por ejemplo. Bueno, para que tenga una escara, en general las escaras se dan en los sitios de apoyo, es decir, que uno estaría pensando ya a nivel sacro, y yo le estoy hablando de nivel lumbar, o costolumbar, ahí, ¿Podríamos en el límite. pensar en herpes zóster? Eso es. Espero que la palabra costolumbar le haya ayudado. Exactamente. Uno puede tener pródromos, por ejemplo, antes de la aparición de la fiebre, de las lesiones cutáneas, tener fiebre y tener dolor lumbar. Y le levanto la camiseta al pobre abuelo y no va que le encuentro las lesiones vesiculares de herpes zóster. O no, capaz que las hace al día siguiente. Y veo solamente un eritema. O no veo eritema ni vesícula, tiene fiebre y le duele a nivel lumbar y no tiene una infección urinaria y en realidad está con pródromos de un herpes zóster y lo que tiene es sensibilidad. Dice, el roce de la camiseta ya me molesta. O sea que un herpes varicela zóster, costolumbar sería en este caso, es perfectamente lícito como diagnóstico diferencial de fiebre y lumbalgia. Bueno, hemos hecho un ejercicio, porque esto lo van en los exámenes finales, generalmente son así, chicos. No solo nos quedamos en lo breve de la historia clínica, sino que hacemos el ejercicio diagnóstico de cómo nos plantamos frente al paciente. No nos quedamos ahí con que es una ITU, no. Hay todo un despliegue de diagnósticos diferenciales en los cuales, si son frecuentes y certeros, van a aprobar el examen. Ahora, si empiezan a perderse diciendo, no sé, que tiene un feo cromocitoma el señor, seguramente se van a comer un bochazo. ¿Estamos? Bien. Bueno, y yo diría que, bueno, estudiarla a la paciente ya no da más para más, diagnósticos diferenciales, yo creería que ahí estamos. Pero creo que, más que nada le quiero traducir esto, trasladar. El ejercicio diagnóstico. Por supuesto que todo, yo también, aunque no parezca, alguna vez fui estudiante de medicina y también divagaba con cosas extrañas de diagnóstico diferencial en cuanto a rarezas, infrecuencias y cosas tomadas de los pelos. Pero está bueno hacer este ejercicio, decir, no, a ver, a mí me están preguntando por lumbalgia y fiebre, no me están preguntando diagnóstico de lumbalgia, ni me están preguntando diagnóstico diferencial de dolor en abdomen superior. Que son tres escenarios totalmente distintos. Y voy, y si me están diciendo que
diagnóstico oficial de ITU, yo ya estoy pensando en algo infeccioso y estoy pensando en algo agudo. Entonces no voy a ponerme a divagar, a empezar cosas muy infrecuentes, de presentación muy inhabitual, habiendo cosas tan perfectas como me acaban de decir, absceso de psoas, la neumonía, la colecistitis, la apendicitis retrocecal, el herpes zóster, está perfecto ahí. Por ese camino vamos. Y así vamos haciendo con las distintas patologías infecciosas. Bueno, muy bien, llegamos a nuestra hora. No sé si alguien me quiere preguntar más, algo que haya quedado ahí de duda, en general de infecciones urinarias. ¿O alguien quiere aportar algo? ¿Alguna consideración? Bueno, entonces chicos, nos vemos el martes, si Dios quiere, 14.